José Antonio Mazzotti, bienvenido a Lima, Muchas gracias. trayendo nuevas noticias editoriales con tu incesante producción intelectual y de editor y creo que hasta cineasta. Bueno, un poco. Así que vamos a tratar de hacer una miscelánea Muy de bien. todo este periplo. Perfecto. Eh, Acabas de venir de Italia, de un Así ciclo es. de conferencias. Así es. ¿Puedes ilustrarnos al respecto? Bueno, yo estaba dictando un curso en la Universidad de Pavía, cerca de Milán, y ocurre que a través de contactos conocidos, algunas universidades se pusieron de acuerdo conmigo para llevarme a dar charlas sobre dos de mis especialidades. Una de ellas es el Inca Garcilaso, ¿no? De eso hablé en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, y en la Universidad de La Sapienza, en Roma. Y sobre poesía latinoamericana moderna en la Universidad de Turín. Luego ha habido otras actividades, proyectos, pero digamos ese es el grueso de mi periplo italiano, ¿no? En el mes de mayo. ¿Qué te pareció la recepción? Muy buena, yo creo que hay mucho interés. Se sabe poco de América Latina en general, llegan pocas noticias, pocos libros, pocas películas. Pero en los circuitos académicos el nombre del Inca Garcilaso, el nombre de Vallejo tienen bastante acogida. Hay una tradición peruanista italiana que se inició hace mucho, ¿no? Con algunos profesores ya fallecidos, Roberto Paoli, Giuseppe Bellini y otros. Actualmente en algunas universidades hay investigadores de peso. Quizá como equipo el grupo más fecundo, que todavía realiza más investigación, es el de la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, ¿no? Liderado por el peruanista italiano Riccardo Badini. Badini, efectivamente. Igualmente nos traes el número 85 de la revista de crítica literaria latinoamericana, dedicado también al Inca Garcilaso, en Dos Orillas, Así es. con un contenido muy rico, lleno de ponencias, Ujú. me parece dadas en Sevilla, En Alicante. Alicante. Sí. ¿Nos puedes ilustrar? Sí, este congreso sobre el Inca Garcilaso con motivo de los 400 años de su muerte se realizó el año pasado, en noviembre, en la Universidad de Alicante, y fue producto de un esfuerzo conjunto, ¿no? Tanto del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, que dirige Eva Valero Juan, como de la Asociación Internacional de Peronistas, que dirijo yo. Y otras instituciones congregaron a más de 50 ponentes. Por lo tanto, hasta donde tengo memoria, es el congreso más grande dedicado de manera exclusiva al Inca Garcilaso, ¿no? Una selección de estas presentaciones es la que hemos publicado en la revista Crítica Literaria Latinoamericana, el número 85, que se presenta en Lima el 14 de agosto en la librería Sur. De los 50 ponentes, la mayor parte son españoles. Sí, por razones geográficas, ¿no? Hubo mayor concurrencia de investigadores españoles, pero todos hablaron sobre el Inca con gran profesionalismo, lo cual muestra que la figura del Inca sigue siendo importante, no solamente en el plano de las investigaciones filológicas, textuales, sino sobre todo en el imaginario con respecto a la búsqueda de identidades, no solo en el Perú, también en España el Inca dice muchas cosas ahora con todo el tema de la migración y de la recuperación de la cultura musulmana y judía. Entonces la idea de la interculturalidad, la idea del mestizaje está flotando, ¿no? Como una veta de reflexión en muchos niveles del quehacer intelectual de la península. Demuestra nuevamente el Inca Garcilaso que es todo un clásico. Exacto, porque como buen clásico ofrece una lectura novedosa en cada generación, es decir, sus textos resisten el paso del tiempo, nos siguen diciendo cosas el día de hoy, tanto en España como en el Perú. Por eso el Congreso se subtitulaba El Inca Garcilaso en Dos Orillas, es decir, importa en todo el mundo transatlántico, no es estrictamente peruano, no es estrictamente español, tampoco está en una especie de medio armónico, sino que oscila, se mueve entre distintas tradiciones culturales tratando de enfrentar justamente esta disparidad que se produjo con el choque histórico de la invasión española. Efectivamente, como lo acabas de mencionar, hay una acentuación en el tema de la interculturalidad. Gran parte de las ponencias inciden en este punto. ¿Podrías tú avisorar una conclusión que pueda unificar esta temática? Sí, si es que uno piensa en la larga trayectoria de los estudios garcilacistas, que podríamos decir que en el ámbito moderno se fundan con
el famoso elogio del Inca Garcilaso, ¿no? De José de la Ribagüero en 1916, justamente celebrando los 300 años o conmemorando los 300 años de la muerte del Inca, hace un siglo. Han pasado 100, 101 años y ahora el acento no está en ese concepto de mestizaje armónico, latinizante que propugnó Ribagüero como la marca característica de este primer peruano, según se le llamaba, al Inca, sino el énfasis hoy, después de muchos estudios interdisciplinarios que tienen justamente la ventaja de basarse en avances en la arqueología, en la astronomía, en la lingüística, en la antropología y en la historia, podemos recuperar un Garcilaso más poliédrico, ¿no? No este Garcilaso armónico, mestizo, que concilia dos culturas, sino más bien un individuo desgarrado, un individuo polémico, un individuo que tiene hasta contradicciones, que trata de adaptarse a las circunstancias, pero se da cuenta que el devenir del mundo es demasiado rápido. Entonces tiene la habilidad de captar la idea de que uno puede vivir bien en dos culturas. Las dos culturas no tienen necesariamente que destruirse una a la otra. Uno puede tejer, ¿no?, de un lado a otro de manera creativa. Eso es un poco lo que nos dice hoy el día Garcilaso, ¿no? Ahora que tenemos tanta migración internacional, por ejemplo, el tema de los refugiados, el tema de las culturas que no han sido reconocidas por la dominación occidental y que se vinculan en buena medida con la preservación del medio ambiente. Entonces, al examinar todo esto que nos pasa en el siglo XXI, uno vuelve al Inca Garcilaso y se da cuenta, caramba, todavía hay cosas que leer aquí. Este Garcilaso poliédrico y desgarrado, ¿qué respuestas ofrece a la comunidad española, que no es precisamente un país que ha recibido la mayor cantidad de refugiados y migrantes, No. como por ejemplo ha sido Italia Sí, sí. o Alemania? Uh-huh. Pero ¿qué respuestas se encuentra en la comunidad española? Bueno, hay una gran cantidad de migrantes latinos que viene de antes, ¿no? Esta última ola de los refugiados que vienen del norte de África, en efecto, ha impactado más la sociedad italiana, la sociedad alemana. Pero también se ve en España, ¿no? Siguen llegando muchos refugiados y existen ya de varias décadas atrás largas y amplias comunidades de ecuatorianos, bolivianos, peruanos, dominicanos, ¿no?, en la península. Aparte también tienes el tema de los europeos orientales, polacos, búlgaros, rumanos, que llegan en grandes cantidades a España. Entonces es un país que está viviendo una tremenda migración, una tremenda interculturalidad, ¿no? Y lo que el Inca Garcilaso podría decir sobre eso es plantear el respeto de cada cultura, ¿no?, sin forzar que todas se asimilen, porque eso hace perder a nivel espiritual, en una dimensión más amplia, el tema de la identidad humana. No somos ni monolingües ni monoculturales, podemos ser muchas cosas más y eso nos permite conocer mejor el mundo. Claro, esa es la repercusión cultural que tiene la lectura del Inca Garcilaso ante este oleaje de migrantes. Uh-huh. Pero el Inca Garcilaso también tiene una dimensión política que tú la has examinado y explorado muy bien. Claro que sí. Y políticamente, ¿qué respuesta le puede ofrecer a la comunidad española? Bueno, no solo a la comunidad española, también a la sociedad peruana, a la sociedad latinoamericana. Yo diría que a todas las sociedades que se rigen bajo sistemas extractivistas en relación con la naturaleza, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales. Primero es la relación con el medio ambiente que Garcilaso plantea desde muy temprano en los comentarios reales como algo que los incas respetaban de manera casi religiosa, ¿no? Por ejemplo, sabían de la plata, sabían del mercurio, pero no estimulaban su explotación porque eran dañinas estas actividades, ¿no? Y por supuesto el mercurio, cuando se ingiere, pues puede hasta producir la muerte. Todo esto se sabía ya en la época incaica. Entonces prefieren enfatizar la agricultura, ¿no? Los incas son los grandes desarrollistas de la producción agrícola. Para llegar a sostener un imperio de varios millones de individuos, pues se necesitaba una tremenda organización y un tremendo conocimiento del mundo natural, ese respeto, esa interacción con la naturaleza, considerándola no un objeto de explotación como hace la cultura occidental, sino un sujeto dialogante, ¿no?, interactuante con los seres humanos. Es una lección que el día de hoy podríamos recoger debido a razones obvias: el calentamiento global, la depredación de los recursos naturales, la extinción
de especies aún incluso desconocidas, de plantas y animales, y quizás lo que es más grave, también la desaparición de grupos humanos, ¿no? De naciones que han estado cientos de años en el territorio amazónico, en territorios de muchas partes del mundo, que están siendo o asimilados o eliminados de una manera u otra por el avance de las economías neoliberales que básicamente ven el norte del éxito económico frente a otros factores que afectan la propia supervivencia de la especie, ¿no? Ese es un elemento del Inca Garcilaso que nos dice mucho el día de hoy. El otro es hablar del tema de las migraciones, ¿no? Como mencionaba antes, poder colocarse en dos o más puntos de vista es importante para una convivencia pacífica, una convivencia inteligible entre personas, ¿no? De distintas culturas o distintas lenguas. Efectivamente, por los datos que nos estás proporcionando, es inevitable que nos venga la pregunta: ¿cuándo y dónde va a ser el siguiente Congreso Garcilasino? Puesto que, por ejemplo, en el Perú estamos viviendo un caos ecológico. Sí. Depredación de los bosques amazónicos, contaminación de los ríos, Gracias. contaminación de las tierras agrícolas. Así es. Quizá estos factores puedan justificar un Congreso en nuestro país. Bueno, hay que pensarlo, pero acabamos de tener el octavo Congreso en Ottawa en marzo y el noveno ya está organizándose en la Universidad de Bordeaux, de Burdeos, en Francia, ¿no? En cooperación con la profesora Isabel Tozán. Entonces ya tenemos una serie de actividades programadas para el 17 y el 18. También tenemos un congreso sobre la obra de Antonio Cornejo Polar en Cuba, este octubre, posiblemente otro en Cagliari, en Italia, de estudios peronistas, pero ya a un nivel más reducido, no un congreso general. Entonces, para recoger el guante que me lanzas, yo diría, hay que pensar en el 2019. Magnífico. 2019 prácticamente estaríamos a puertas del Bicentenario del Perú. Así es. Y una pregunta que también se deduce del propio análisis del texto. Hay abundancia de estudios desde el punto de vista lingüístico, literario, intercultural. ¿Será posible incluir estudios filosóficos sobre el Inca Garcilaso? Sí, yo creo que sí. Tú lo has hecho de alguna manera, ¿no? Con tus libros sobre la cosmovisión andina presente en el Inca Garcilaso. El Inca da para mucho, ¿no? Aunque él mismo dice los incas no tendían a hacer grandes abstracciones, es decir, compara a los griegos con los incas en un momento, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hubiera un reflexionar sobre la existencia misma en la cultura incaica, ¿no? Y el Inca recoge algo de esto. Yo creo que se puede ver más entre líneas cuando él deja entender la visión del universo y la naturaleza que tenían los incas. De ahí se podría extraer, ¿no? Una serie de lecciones que de alguna manera el Inca va a recoger también en sus narraciones. Claro. También hemos tenido noticia de el estreno de la película sobre el Inca Garcilaso, del cual tú has sido un gran gestor. Bueno, yo participé como guionista, co-guionista en realidad. Es un esfuerzo que viene de la Universidad de Córdoba, de la Cátedra Intercultural y de la productora Mael Producciones. Entonces hemos estado en contacto continuo con ellos y podido llegar a una casi feliz conclusión, porque la película todavía está en la etapa de postproducción, pero ya tiene fecha de estreno en Córdoba, en el Teatro Góngora, el 27 de octubre de este año 2017. Muy simbólico el Teatro Góngora. Así es, además, porque se conocieron el Inca y Góngora. Y en la película hay escenas de los encuentros entre ellos. Es un mediometraje de ficción, ¿no? Dirigido por dos cineastas muy valiosos de la ciudad de Córdoba, que son Miguel Ángel Entrenas y Fátima Entrenas Villegas. En el cual también tú apareces, ¿no? Yo aparezco como extra en una pequeña toma en el Cusco, que es la escena en que el padre del Inca Garcilaso está regresando con Gonzalo Pizarro después de la batalla de Guarina, en 1547, triunfante, ¿no? Y es aclamado como Inca por los propios indígenas, por los propios nobles cusqueños. Entonces yo aparezco allí, un caballito atrás, ¿no? Como una especie de figura decorativa. Se supone que soy Gonzalo Pizarro, pero obviamente no hay una definición. Es mi única participación, digamos, directa en el rodaje, ¿no? Mi responsabilidad mayor viene por el lado de la historia, del guión. Ahora, como dentro de tu actividad de editor, nos has traído también el libro Vocabulario Isconagua Castellano.
Ajá, de Roberto Sariquiei. así es. Esta es otra faceta de mi actividad como investigador. No solamente trabajo la literatura colonial, al Inca Garcilaso con mayor énfasis, también trabajo en los últimos años en un proyecto de documentación de una cultura amazónica de la selva central peruana en la zona de Ucayali, que se llama la cultura Isconagua, que se pensó durante mucho tiempo que ya estaba desaparecida. El Isconagua tiene una lengua propia que forma parte de la familia Pano, es una de las grandes familias lingüísticas de la Amazonía. Hay 17 familias en la Amazonía peruana, una de ellas es la familia Pano. Llegó a tener 30 lenguas en algún momento, ¿no? De las cuales hay indicios. Pero La hoy, familia Pano. sí, solamente la familia Pano dentro de un conjunto de familias de lenguas amazónicas. El Isconagua es una de las 17 sobrevivientes, pero es la que se encuentra en peor estado, ¿no? Es una historia muy trágica, muy dolorosa, porque se trata de un grupo de nativos peruanos que salieron casi bajo coerción por el año 59 de su hábitat natural. Ellos vivían como grupo en aislamiento voluntario y fueron llevados por unos misioneros protestantes a una comunidad shipiba. De esos 24 que se separaron, ahora solamente quedan 6 ancianos que son los hablantes de la lengua, ¿no? Que eran niños cuando salieron de la selva, pero se acuerdan de muchísimas cosas. Con ellos hemos estado trabajando, ellos y sus hijos y sus nietos, ¿no? Bueno, pero estos 6 ancianos van a conocer el otro mundo próximamente. Exacto, entonces se trata de recuperar en la medida de lo posible todo ese saber, ¿no? Que ellos han llevado durante su vida y que se va a perder conforme desaparezca la lengua. Entonces se dice también que hay un grupo Isconagua en aislamiento voluntario, que por razones médicas y morales no podemos contactar, obviamente, pero no hay una evidencia de cuántos son o dónde exactamente están. Se supone que están en lo que hoy es el Parque Nacional Isconagua, ¿no? En la frontera entre Perú y Brasil, en la Sierra del Divisor, que es una región bellísima de la Amazonía peruana, una cordillera de origen volcánico. Entonces, mientras tanto, mientras se pueda tener contacto, algunos isconaguas que manejan además el shipibo conibo y el castellano, junto con Roberto Sariquiei de la Universidad Católica, Carolina Rodríguez Salsa, también lingüista y antropóloga de la Católica, el profesor Rodolfo Cerrón Palomino, que es una de las eminencias de la lingüística andina y parte amazónica. Empezamos en 2002 este proyecto, ¿no? De ir a la zona de Callería y encontrarnos con los hablantes de esta lengua, para recoger la mayor cantidad posible de información, no solamente en el plano lingüístico, sino también en la tradición oral, ¿no? Entonces hemos publicado la gramática de la lengua, que es de autoría de Roberto Sariquiei, el vocabulario también de Roberto Sariquiei, y muy próximamente está saliendo el volumen de tradición oral, en el cual somos 3 coeditores, ¿no? Sariquiei nuevamente, Carolina Rodríguez y este servidor. Este es un documento sumamente importante. Yo creo que sí, en el sentido de que permite preservar, por lo menos en cuanto a grabaciones audiovisuales, formatos digitales y por supuesto impresos, un saber, un mundo, una cultura entera, ¿no? ¿Y se van a compilar estas ediciones filmadas? Sí, estamos trabajando en la traslación de todo este material audiovisual que pesa, ¿no? Varios megabytes o gigabytes, a distintos archivos, ¿no? Ya existe una parte de la colección en el archivo de lenguas indígenas de la Universidad Católica, se puede acceder por internet. En la Universidad de Tufts, que es donde yo trabajo en Boston, estamos también implementando este fondo de recursos digitales, y luego hay un archivo de nivel internacional que es el AILLA, ¿no? Archivo de lenguas indígenas latinoamericanas, alojado en la Universidad de Austin, en Texas. Entonces va a haber 3 repositorios al menos donde los investigadores o interesados en general en el mundo isconagua, en las lenguas amazónicas, en la cultura tradicional de la selva peruana, van a poder tener material de estudio. Claro. Y nos traes también una grata novedad. Tus poemas reunidos, titulados El Zorro y la Luna, Así es. 1981-2016. Son casi 20 años, ¿no? Son 35. 35 años de producción poética. Así es. ¿Qué experiencia te ha dejado esta edición? Bueno, es un libro que salió, como se dice, como jugando.
porque un amigo, colega, escritor entrañable, Eduardo González Viaña, fundó esta editorial que se llama Axiara en los Estados Unidos en asociación con la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y me dijo, queremos publicarte un libro de poesía. Entonces me acordé, en el año 2016 se cumplían 35 de mi primera aparición como poeta, el año 81, con un libro que se llama Poemas no recogidos en libro, ¿no? Que ya se ha agotado, no se encuentra. Entonces dije, ¿por qué no darle forma a esta trayectoria de varias décadas de producción poética? Y yo había publicado una antología mía del año 99 con el mismo título, El zorro y la luna, ¿no? Es un título muy garcilasista además. Pero esta vez, el 2016, pues tenía más libros que acumular. En total son 9 colecciones de poesía incluidas en este solo volumen, que apareció el 2016, pero no había tenido oportunidad de presentarlo en el Perú. Así que con este viaje de julio y agosto del 2017 voy a poder hacerlo en la Casa de la Literatura Peruana el miércoles 16 de agosto. ¿Puedes explicarnos por qué es garcilasista el título? Sí, el título alude a la relación entre el poeta y la poesía, ¿no? El zorro y la luna. Es parte de una larga tradición de títulos de poesía que tienen que ver con ese intento de definir la relación entre el poeta y la poesía. Por ejemplo, La realidad y el deseo, de Luis Cernuda, ¿no? Es uno de los temas. O Las flores del mal, en Baudelaire. Esos títulos englobadores de varios libros, que en este caso están bajo la sombra benéfica de Garcilaso, porque se trata de una historia que él mismo cuenta, una leyenda incaica que explica el origen de las manchas de la luna, ¿no? Hay un pasaje en los comentarios reales en que Garcilaso dice que la población indígena pensaba, ¿no? Por supuesto esto es dentro de la tradición del pensamiento mítico, que las manchas de la luna se debían a una historia de amor que había ocurrido en tiempos primordiales entre un zorro que estaba enamorado del esplendor de la luna llena y siempre le aullaba, hasta que una noche pues la luna se conmovió y le lanzó un rayo, pero el zorro, en su avidez por subir a besarla, no pudo detenerse a tiempo y se estrelló contra el rostro de la luna. Entonces dejó su cuerpo ensangrentado en forma de manchas. Y esto yo creo que es una linda alegoría de lo que es la poesía, ¿no? El inmolarse por la belleza absoluta, por estar cerca del esplendor, un poco como la polilla con la luz o la mosca con la miel. El poeta siempre aspira a lograr esa plenitud de acercamiento a la poesía y puede morir en el intento. Generalmente es así. ¿Encuentras etapas en tu estro poético? Sí, sin duda. Bueno, el lenguaje poético cambia también según la persona, ¿no? O sea, yo no soy el poeta que hace 35, 36 años publicaba su primer libro de poemas tímidamente a los 20 años de edad. He cambiado en muchos aspectos, me he enriquecido intelectual, espiritualmente, y esto tiene un reflejo en mi poesía. A la vez también estudio la poesía de manera sistemática, académica, crítica, y me entero de muchos lenguajes que empiezan a surgir y que intentan expresar de manera más fidedigna el acontecer de nuestros tiempos, ¿no? Antes, en los años 60, 70, era el conversacionalismo. A partir de los 80, 90 hay una diversificación de lenguajes, algunos de ellos neobarrocos, transbarrosos, y esto se ve también en mi poesía, ¿no? Por ejemplo, mi último libro, Apocalipso, se inscribe mucho más en esta corriente transbarroca que mi primer libro del año 81, que podría decirse, de alguna manera, está dentro de una beta conversacional. Aunque me dice el poeta Rubén Quirós, que es autor de una antología de poesía transbarroca peruana que se presenta pronto en Lima, que ya desde mi primer libro hay elementos transbarrocos. De hecho, esta antología va a llevar el título de uno de mis versos, que es Divina Metalengua que pronuncio. Entonces, nada es blanco y negro, ¿no? A veces uno, sin darse cuenta como poeta, recoge elementos que más adelante van a ser evidentes o visibles en el lenguaje de otros poetas o de uno mismo. Sin embargo, a vuelo de pájaro se observa una fuerte huella, una fuerte impronta de Baudelaire. En parte, sí. Uso epígrafes de Baudelaire, la metáfora del albatros como metáfora del poeta, ¿no? Muy torpe en la vida cotidiana, poco práctico, pero que cuando eleva el vuelo pues nadie lo alcanza.
Baudelaire es el fundador, o uno de los grandes fundadores de la poesía moderna, ¿no? En Occidente. Sin Baudelaire no se explica mucho de lo que viene después. El simbolismo, las vanguardias, la poesía hermética, el canto órfico. Todo esto tiene que ver con una visión en su momento muy disidente de Baudelaire, con la publicación de Las Flores del Mal, que hasta ahora nos alcanza, ¿no? El poeta en la sociedad moderna es generalmente un individuo conflictivo, es un individuo que está a la contra, ¿no? Del aburguesamiento, del aplanamiento de las conciencias a las que tiende la sociedad capitalista moderna, ¿no? La anulación de la identidad. Entonces, los poetas, que en este caso Baudelaire, que es un producto directo también del romanticismo, no se conforman con este reduccionismo de la sociedad moderna, de la sociedad occidental moderna particularmente, y expresan su contrariedad, ¿no? Y mundos alternativos, que es justamente una de las razones por las cuales la poesía sigue existiendo, ¿no? La capacidad de configurar nuestra imaginación como una respuesta a la mediocridad, a la saciedad que nos produce la vida cotidiana. Sí, has dicho cosas muy interesantes que nos hacen pensar efectivamente en una crisis poética en el ideario colectivo de esta humanidad Así es. deshumanizada. Ujú. En ese rubro, ¿qué perspectivas le ves a la poesía? La poesía va a seguir existiendo mientras existan los seres humanos. Yo creo que es una capacidad inherente como el lenguaje mismo, como el pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento poético forma parte de nuestra tradición, que justamente nos hace seres humanos frente a otras especies que pueden tener otros tipos de imaginación, pero la gran diferencia es que nosotros tenemos el lenguaje articulado, ¿no? Un lenguaje mucho más complejo y más simbólico que el de cualquier otra especie. Entonces es en ese lenguaje donde podemos configurar esa capacidad de imaginar mundos alternativos, ¿no? De construir posibilidades de existencia, de comprensión de la vida, que son parte de las grandes motivaciones de la poesía misma, ¿no? Y dar rienda también a la emotividad, que es algo que sin que haya que caer en la cursilería o el melodrama, tiene lugar en la poesía, ¿no? El día de hoy, porque es parte de la experiencia humana. Entonces la poesía nos permite canalizar estas facultades que tenemos como personas. Y por eso te decía, podrá haber menos lectores de poesía, pero a riesgo de parecer muy cursi, siempre habrá poesía, ¿no? Citando a Becker, mientras haya un ser humano que sea humano. Efectivamente. También, abuelo de pájaro, podemos observar en los poemarios compilados que no hay una presencia expresa, salvo el Deus ociosus. ¿El aspecto religioso no está muy presente en tu poemática o es que lo está de manera no explícita? Lo está a veces explícitamente, pero como un desafío, ¿no? Desde mi primer libro tengo poemas como Oración, por ejemplo, dedicado a una especie de Dios no presente, ¿no? Un Dios ignoto que no se digna acercarse a los seres humanos. Entonces hay una especie de reproche en relación con la idea de la divinidad. Pero yo en lo personal no soy un individuo sumamente religioso, no en el sentido formal, ¿no? Me considero más bien shintoísta o un amante de la naturaleza en sus fuerzas antropomorfizadas, ¿no? En ese sentido tengo una religiosidad que sí se ve en mi poesía, pero no es la religiosidad católica occidental, ¿no? De pensar que hay un Dios Padre todopoderoso mirándonos desde arriba. No, no, ese tipo de religiosidad no se ve en mi poesía. En todo caso hay una religiosidad más pagana o más naturalista. No solamente sintoísta, sino también más vinculada al idealismo romántico alemán en ese sentido. En parte, claro que sí. Sí. Sí, por la comunicación, ¿no? Con el mundo natural. José Antonio Mazzotti, nos has sorprendido y siempre nos sorprendes con tu fecunda producción. ¿Qué hay en planes? Bueno, terminar el proyecto de documentación del Isconagua, para comenzar. Estoy escribiendo un libro sobre César Vallejo. Avanzo poco a poco porque es muy difícil una edición crítica de los comentarios reales, que no existe,
como edición crítica. Hay ediciones, hay vulgarizaciones, pero una edición crítica, digamos, con todas las de la ley. Eso va a ser monumental. Sí, me va a tomar varias vidas, así que me estoy metiendo en una camisa de 11 varas que no sé si voy a poder salir de ella. Pero mira, si uno no emprende los proyectos, pues los proyectos no se van a emprender solos. Claro. Entonces hay que comenzar por algún lado. Claro. Y para los interesados, Coros Mestizos, ¿conocerá otra nueva edición? Bueno, eso no lo sé. La verdad, me lo planteé el año pasado porque se cumplían 20 años de la publicación de ese libro. Pero quizá voy a esperar a los 25, con el Bicentenario en 2021. José Antonio Mazzotti, como siempre, un placer y un honor esta entrevista. Para mí, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias.